todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es El Diario en Instantes. Va a estar con ustedes, por supuesto, el señor Víctor Hugo Morales y este equipo enorme e impresionante de columnistas especializados que tenemos aquí hasta las 8 para hacerles compañía. Y vamos a arrancar contándoles cómo sigue este tema que está preocupando muchísimo a los docentes, a los padres, a los alumnos también que tienen que asistir o no a clases a partir del próximo 17 de febrero. Bueno, desde el gobierno porteño aseguran que es un hecho, que van a comenzar las clases. Los docentes están poniendo sus reparos. En este momento, de hecho, están repasando el protocolo que en el día de ayer finalmente terminaron de presentar desde la cartera de Educación. Pero hay una novedad que tiene que ver con la justicia. Ustedes recordarán que les contábamos el día de ayer sobre el juez Roberto Gallardo. ¿Quién es? Es el juez que aceptó el pedido de amparo de uno de los gremios docentes de SUTECBA para que justamente el gobierno porteño le entregara información respecto de cuál era el plan para testeo de los docentes. ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo se los va a cuidar? Bueno, era de esperar, el gobierno porteño recusó al juez Gallardo y en este momento no tiene la causa. Tiene que esperar que haya una aceptación o no de esta recusación. El resumen de lo que les acabo de contar muy sintéticamente en este informe. A diferencia del año pasado, esta vez la burbuja es el grado. No importa cómo se organicen dentro de la escuela los distintos espacios, la burbuja es el grado. Y los docentes, también a diferencia del año pasado, en nuestra experiencia de presencialidad, también pueden ir rotando en distintos grupos. Los docentes pueden compartir distintos grupos. Dice, por ejemplo, que se va a hacer una burbuja con cada grado, pero un docente de secundaria, una docente de secundaria, tiene 5 escuelas, un desconocimiento absoluto. No ha habido ninguna decisión, pensión o modificación de los organigramas del Ministerio de Educación de la ciudad. Lo que ha habido es una citación a una audiencia para que tanto la ministra de Educación como el ministro de Salud expliquen cuáles son específicamente los protocolos relativos a los testeos. Si la justicia lo que requiere es información para darle cierta tranquilidad a los trabajadores de cómo van a ser testeados, para que todos, tanto los trabajadores como los padres, sepan que quienes en cuanto se enfermen sean identificados, se puedan aislar, desde ya que para nosotros es importante poderlo hacer y lo vamos a hacer todas las veces que nos lo requieran. Más allá de ciertas diferencias que puede haber con alguna jurisdicción, que tenemos que avanzar en una presencialidad cuidada. Creo, Gustavo, que no hay margen para tratar de sacar una pequeña ventajita a alguna jurisdicción sobre otra o plantear debates falaces. Todos tenemos que priorizar la agenda educativa, como viene haciendo nuestro gobierno, cuestión que también está reflejado en los procesos de inversión que estamos transitando en este 2021. Alerta en C5N, le sacaron el expediente por el comienzo de clases al juez Gallardo. Esto será hasta que se defina la recusación. Recordamos que lo había recusado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace un ratito nada más Dani Miche, con Carla y con Julián, contaba lo que sucede en el Abierto de Australia. Millones de dólares en juego. Una persona se contagió en un hotel, un trabajador, ni siquiera un jugador. Mañana van a ser 600 testeos, seguramente dentro de unas horas, que ya será mañana. 600 testeos, más de esa suma. Y si uno solo llega a tener COVID-19, se para todo el torneo. Con esta seriedad vive el mundo, por lo menos buena parte del mundo. Nosotros vivimos en un paso de comedia tras otro con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires empeñado marketineramente en empezar las clases a como dé lugar. Ya no es posible soportar todo esto. Un juez que va a pedir explicaciones, un juez que es recusado. Horas previas habían dicho Soledad Acuña
y Quirós, el ministro de Salud, no tenemos ningún problema, vamos a ir al juez, le vamos a llevar todo. Después lo recusan. Todo es un paso de comedia. Todo parece algo payasesco que se hace desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En eso estamos, lamentablemente. Y las clases siguen siendo una enorme discusión, porque así como se para un torneo de tenis, lo contó claramente Dani Miche hace minutos nada más, con millones y millones de dólares en juego, aquí seguramente va a suceder lo mismo. Apenas una persona esté contagiada. Tendrán que hacerlo de esa forma. ¿Por qué no esperar lo suficiente hasta ver los resultados que son auspiciosos en cuanto al nivel de contagios que se dan ahora en la ciudad de Buenos Aires? Burbujas por curso, antes eran pequeñas, de algunos alumnos con un docente. Hoy por hoy lo que se plantea es que todo un curso completo conforme una burbuja, que no se unan a otras divisiones, pero incluso esos docentes también pueden ir a otros colegios. Por lo tanto, es una burbuja un poco amplia. Hoy hablaron los ministros de Educación, habló el ministro también de Salud, hicieron comentarios, los vamos a repasar en un momento nada más. Buenas tardes para todos. Efectivamente, como adelantamos ayer, el juez Gallardo quería explicaciones, citaba a la justicia, le pedía a los jefes, a la ministra Acuña, al jefe de salud, del área de salud, al ministro Quirós, que vayan, expliquen protocolos. Les daba 48 horas. Las 48 horas empezaron a correr y, por supuesto, apareció la recusación. La recusación funciona de hecho, porque es una vez que recusan al juez, Darío me va a corregir si me equivoco, el expediente pasa a otra jueza, está en manos de otra jueza y ahora tiene que resolver la Cámara. Mientras tanto, y esto no es nuevo, el gobierno de la ciudad insiste con la presencialidad. No es la primera vez, buenas tardes, que Roberto Gallardo es recusado. En realidad es recusado en todas las causas que interviene cuando hay algo del gobierno de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta y la gente que lo acompaña no lo quieren. Ayer le anunciaba a Víctor Hugo, cuando estaba preparando su editorial, a Gallardo lo van a recusar. Y hoy me comuniqué con el juez y me dijo, Darío, ya me recusaron. A ver, ¿por qué es grave esto? Porque Gallardo no tomó ninguna resolución de fondo. Lo que hizo fue llamar a audiencia para que las partes expliquen, en este caso el gobierno de la ciudad, qué había que hacer, qué tenían en los protocolos, y también llamó, por ahí esto molestó, a todos los ciudadanos que quieran enterarse del protocolo para que de alguna manera puedan saber si mandan o no a los chicos al colegio. Esto se va a demorar, podían haber esperado la audiencia y después recusarlo, es decir, que se vieran las caras y el juez iba a resolver lo que tiene que resolver. Ahora esto puede quedar en saco roto, no puede haber audiencia, y la verdad que nos perjudicamos todos. La barbaridad también es mediática. Miren lo que el diario La Nación ha hecho al respecto. Roberto Andrés Gallardo, el juez que inoportuna a los gobiernos porteños y admira al Che Guevara. La Nación ha perdido absolutamente todo control de lo que es su manual de estilo de periodismo. Véalo otra vez. Primero, la calificación: es inoportuno que un juez se interese. Ha pedido por otra parte. Un gremio le pide y el juez accede. Si fuera al revés, si fuera un gremio, si fuera la oposición y el juez no accede, estarían diciendo desoye el pedido del gobierno de la ciudad. Pero al revés lo presentan de esta manera. El juez que inoportuna a los gobiernos porteños y admira al Che Guevara como un dato para crucificarlo según el espíritu con el que La Nación escribe esto. No, te decía que no es un verbo inoportuna, o sea, de alguna manera quisieron decir otra cosa. Y quiero... infortuna de alguna manera, no inoportuna. Y la verdad que dice a los gobiernos de la ciudad. Y la verdad que Roberto Gallardo hace mucho tiempo que es juez. ¿Quién fue siempre gobierno? Mauricio Macri, Rodríguez Larreta. Y la verdad que llama mucho la atención que... Yo sabés que me preguntaba hoy, cuando leí esto, ¿quién recusó al juez? ¿La Nación o el gobierno de la ciudad? Darío, hay algunas cuestiones también para repasar sobre los argumentos en los que se basa el gobierno porteño para esta recusación. Entre otras cosas, recién lo decías, darle lugar a distintas partes a que se involucren en el proceso, no en una cuestión pública. El gobierno porteño lo que dice es que básicamente el juez está tratando de cambiar la política pública. Y la ministra de Educación en el día de hoy habló y entre otras cosas dijo que las dudas que tiene el juez justamente son certezas que el gobierno ya dio. Miren, escuchen. A diferencia del año pasado, esta vez la burbuja es el grado.
No importa cómo... Tenemos el foco absolutamente puesto en que podamos comenzar las clases el 17. Si eso supone que tengamos que darle más información al juez, se la daremos, por supuesto, porque está todo previsto. Si requiere información, le daremos información así como se la dimos a los sindicatos y se la damos todos los días a las familias que nos escriben y nos piden información. Con lo cual, la verdad que en esto me parece que tenemos que tratar de pensar que el foco es que los chicos tienen que estar en el aula. La burbuja es el aula. ¿Y quién pincha la burbuja? ¿Quién rompe esa burbuja? ¿Qué pasa con los docentes, por ejemplo, que trabajan en distintas escuelas? ¿Van a llegar vacunados los docentes al inicio de clases? O sea, ¿usted cree que el 17 de febrero va a haber seguridad para que su hija vaya a la escuela? Me parece que ahí está la pregunta de fondo. Bajemos esto al cotidiano de cada día, al cotidiano de cada familia, que efectivamente nadie habla de que las clases no tienen que empezar, nadie reemplaza las aulas, estamos en una situación de pandemia. Sobre la recusación, hay que decir que bueno, acá hay un tema de fondo que es la justicia. ¿Cuánto tiempo va a demorar la resolución de la Cámara para expedirse? ¿Lo puede hacer ya, inmediatamente, o puede dilatar el tema, que también sería otra manera de resolver la cuestión?